Hoy más que nunca debemos estar firmes y luchar juntos en la prevención de la pandemia de coronavirus a nivel mundial. La protección y el quedarnos en casa es esencial. Carlos Aray. Mi cordial saludo, quien les habla es la estudiante Amy Yosetti Mondragón Minguillo de la Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Estudios de Enfermería de la prestigiosa Universidad Señor de Cipán. Y en esta oportunidad les presentaré el video titulado Crisis sanitaria en la región Lambayeque frente al COVID-19, que tiene como finalidad analizar y conocer la situación sanitaria en la región de Lambayeque. Pasemos a ver las siguientes entrevistas. Karina Mori Villar. Un gusto, Karina. La primera pregunta a realizar será: ¿qué es la crisis sanitaria? Hola, compañera Ami. Una crisis sanitaria es una situación grave o repentina que se origina o que es provocada por una enfermedad muy infecciosa que puede causar muchos riesgos y muchas enfermedades en las personas. Segunda pregunta: ¿cuál crees que sea la situación sanitaria en Lambayeque? La situación sanitaria en Lambayeque no es la mejor, porque los hospitales lamentablemente no cuentan con el equipo de protección necesario y los trabajadores de salud temen por los contagios que pueden haber, y el Estado, como sabemos, no invierte mucho en lo que es salud. Tercera pregunta: ¿consideras que la bioseguridad constituye un papel fundamental en este tema? ¿Por qué? Sí, porque sirven para proteger a los trabajadores de salud a que tengan el riesgo de contagio. Cuarta pregunta: ¿cuáles serían las mejores medidas de bioseguridad hospitalaria? Bueno, las mejores medidas de bioseguridad hospitalaria serían el uso correcto primero que nada, todas las personas debemos de lavarnos las manos, el uso correcto de guantes, de lentes y de mandilones. También mantener la distancia y tratar de siempre mantener los lugares aseados. Quinta pregunta: ¿cómo tomó al principio esta crisis la región de Lambayeque? Bueno, al principio la población lo tomó como algo no tan grave, pero cuando vio que el virus ya llegó acá al Perú y se transformó en una pandemia, ya la población comenzó a temer por su salud, porque vio que hubo más riesgo de contagio y hubieron bastantes muertes. Sexta pregunta: ¿consideras que las instituciones de salud en la región de Lambayeque estuvieron preparadas para esta crisis? No, porque lamentablemente el Estado no invierte mucho en salud. Séptima pregunta: ¿consideras que las autoridades del sector salud brindaron todo lo necesario a su equipo de salud? No, porque como sabemos los hospitales no estaban implementados para poder afrontar esta pandemia con la que estamos atravesando ahora, que es el COVID-19. Por ejemplo, en la provincia de Coreñafe, en el hospital referencial, las enfermeras y los trabajadores de salud salieron a protestar para que el Estado pueda brindarles más apoyo y brindarles equipo de protección, porque ellos temían a contagiarse y a contagiar a sus familias. Octava pregunta: ¿cuál es tu opinión respecto a la crisis sanitaria en Lambayeque? Bueno, mi opinión respecto a esta crisis, como sabemos, vino en un mal momento porque nuestra economía no es la mejor y no pudimos afrontarla en la mejor manera. Y lamentablemente hubieron muchísimas muertes por falta de oxígeno, falta de camas UCI y también falta de personal capacitado para poder afrontar esta pandemia. Novena pregunta: ¿cómo se podría mejorar la crisis sanitaria en Lambayeque? Bueno, nosotros en lo particular no podemos mejorarla, pero lo que el Estado sí puede hacerlo. Puede tratar de invertir un poquito más en salud, porque al fin y al cabo el dinero que ellos tienen es el dinero de todos los peruanos y tienen que ver nuestra mejor calidad de vida. Última pregunta:
¿Cuál crees que sea una situación sanitaria en óptimas condiciones? Donde hayan equipos de protección, donde hayan personales de salud y inviertan más en lo que es en salud, sobre todo proteger a las enfermeras y a los médicos que están más en contacto con las personas que tienen algunas enfermedades de transmisiones, ¿no? Como virus y eso. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Karina. Nos encontramos con la señorita Astrid Nicole Guamán Pérez, quien nos responderá las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿qué es una crisis sanitaria? Es la situación en la cual un virus nos puede atacar y afecta a gran parte de la comunidad. Y es por ello que se debe actuar de una forma muy inmediata para evitar que esto se propague. Segunda pregunta: ¿cuál crees que sea la situación sanitaria en Lambayeque? Hoy en día en Lambayeque se está viviendo una crisis sanitaria en donde el COVID-19 nos ha afectado muy grandemente y se ve reflejado que no estamos bien en el sistema de salud. Tercera pregunta: ¿consideras que la bioseguridad constituye un papel fundamental en este tema? ¿Por qué? Sí, porque es la primera línea en la que nosotros tenemos que adecuarnos para poder cuidarnos de nosotros mismos y de las demás personas y evitar de que muchas más personas puedan morir a causa de este virus. Cuarta pregunta: ¿cuáles serían las mejores medidas de bioseguridad hospitalaria? Lo primordial sería de que los centros de salud puedan contar con los implementos suficientes, que pueda haber limpieza y un buen atendimiento para las personas, ¿no?, que lo requieran. Y que los pacientes y los enfermeros o los médicos puedan tener el correcto EPP. Quinta pregunta: ¿cómo tomó al principio esta crisis la región de Lambayeque? Al inicio nadie le tomó la debida importancia, como no se cuidaban o dejaban pasar, decían que no les iba a afectar. Sexta pregunta: ¿consideras que las instituciones de salud en la región de Lambayeque estuvieron preparadas para esta crisis? No, incluso anteriormente, antes de esta crisis, antes de COVID-19, los hospitales no contaban con los implementos necesarios o no tenían las suficientes camas UCI, entonces no estaban preparados. Séptima pregunta: ¿consideras que las autoridades del sector salud brindaron todo lo necesario a su personal de salud? No, el equipo de salud es la primera línea en la cual actúa frente a esos casos y fueron los que fueron desamparados o no los escucharon. Ellos siempre estuvieron luchando para que les den equipos de protección personal y siento de que no fueron escuchados y los dejaron. Octava pregunta: ¿cuál es tu opinión respecto a la crisis sanitaria en Lambayeque? Lambayeque hoy en día es una de las regiones más afectadas por el COVID-19 y no esperemos a que llegue otra pandemia para recién tomarle la debida importancia al sistema de salud y a este caso. Novena pregunta: ¿cómo se podría mejorar la crisis sanitaria en Lambayeque? Yo creo que primero debemos comenzar, los jóvenes que están estudiando tal vez carreras sobre ciencias de la salud deben inculcar ese amor por la carrera, ese amor por las personas, decir también al gobierno que nos pueda ayudar, que pueda mejorar el sistema de salud ya que es muy baja aquí en Lambayeque, asimismo que el personal médico esté más capacitado. Última pregunta: ¿cuál crees que sea una situación sanitaria en óptimas condiciones? Sería, en mi caso, yo pienso de que los hospitales cuenten con lo debido, que los enfermeros estén cuidados, igual los médicos, que podamos contar con suficiente espacio en los hospitales también y que sobre todo estemos capacitados para afrontar pandemias como esta, ya que no va a ser la última, el COVID no va a ser la última, así que debemos estar más preparados en todos los ámbitos, en los hospitales.
hospitales. Nosotros como ciudadanos también debemos tomar conciencia del personal médico. Muchas gracias por su participación, señorita Nicole. Encontramos con la señorita Nayeli Milagros Cumpen Cruz, quien responderá a las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es una crisis sanitaria? Una crisis sanitaria o de salud pública es una situación grave, inusual e inesperada que requiere un factor de riesgo en un determinado grupo de habitantes. Segunda pregunta, ¿cuál crees que sea la situación sanitaria en Lambayeque? Pésima, porque no contamos con buena atención ni con buenos instrumentos para que puedan trabajar los del sector de salud. Tercera pregunta, ¿consideras que la bioseguridad constituye un papel fundamental en este tema? ¿Por qué? Sí, porque gracias a estas medidas de seguridad sanitaria podemos evitar el contagio de la enfermedad y que se propague más. Cuarta pregunta, ¿cuáles serían las mejores medidas de seguridad hospitalaria? Tener un ambiente adecuado, la higiene y contar con los implementos y medicinas necesarias. Quinta pregunta, ¿cómo tomó al principio esta crisis la región del Lambayeque? Bueno, al principio lo tomaron como algo que no pensaban que nos iba a poder afectar, porque supuestamente se creía que solamente afectaba a las personas que no se alimentaban bien, pero después cuando vieron que la realidad era otra y que los casos aumentaban y aumentaban, se desesperaron y entramos en crisis. Sexta pregunta, ¿consideras que las instituciones de salud en la región de Lambayeque estuvieron preparadas para esta crisis? No, definitivamente no, porque una, porque no había ni los implementos, dos, porque no había medicinas, y tres, porque la atención no era buena. Entonces dejaban que los pacientes que llegaban se murieran o empeoraran o hubieran más casos. Séptima pregunta, ¿consideras que las autoridades del sector salud brindaron todo lo necesario a su equipo de salud? No, definitivamente tampoco no, porque no les dieron los implementos, nos dejaron a que ellos mismos busquen sus propios medios para poder ayudar a las personas. Yo creo que los del sector salud debieron darles todas estas cosas para que el trabajo sea más fácil y no se vuelva una crisis. Octava pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto a la crisis sanitaria en Lambayeque? Mi opinión es que debemos mejorar en este sector porque definitivamente es muy deficiente, no cumple con todas las medidas para que nosotros nos sintamos seguros de no nos a un hospital, porque una persona va enferma y la dejamos ir. Novena pregunta, ¿cómo se podría mejorar la crisis sanitaria en Lambayeque? Bueno, primero que nada haciendo gestiones para que consigamos las cosas, otra que los funcionarios que se encargan de recibir el dinero destinado para el sector salud no roben y al contrario, ellos sean uno de los primeros que vean este tema y que incentiven a que las cosas se hagan mejor. Última pregunta, ¿cuál crees que sea una situación sanitaria en óptimas condiciones? Bueno, una situación sanitaria en óptimas condiciones sería donde haya buena higiene, buena atención, donde cuenten con los implementos necesarios y todas las condiciones. Muchas gracias por su colaboración, señorita Cumpen. Conclusiones y sugerencias. La bioseguridad no solo es de uso en hospitales o centros médicos, sino que es algo que se debería practicar fuera de las instituciones de salud. La crisis sanitaria nos afecta a nivel mundial y Lambayeque no fue la excepción. La escasez de materiales de bioseguridad como una mala infraestructura en hospitales ha sido algo que se ha dado a notar en Lambayeque. El aumento de los casos de COVID-19 hicieron que las instituciones de salud colapsaran. La crisis sanitaria fue tan severa que muchos personales de salud se contagiaron y otros murieron. Esta pandemia nos hizo ver que en lo que hay que invertir primero es en la salud.